gorrión. En esta escena se observa un macho, con su vocalización característica. Ya va terminando el invierno y los machos adultos comienzan a lucir un plumaje con colores más intensos. Las hembras son menos llamativas, de color gris parduzco. Este pájaro mide unos 13 centímetros. Está presente en todos los continentes del planeta, excepto en la Antártida. Se lo puede hallar cercano a espacios donde habita el ser humano, ya sea en ciudades, parques, jardines, pequeños poblados, áreas suburbanas y zonas rurales. Se lo conoce como gorrión doméstico, aunque esta ave vive asilvestrada. Solo que suele anidar en edificaciones humanas y comer el alimento que no consumen las personas, además de semillas. Los machos que se encuentran fuera del período reproductivo y los machos juveniles poseen tonos menos intensos en su plumaje, más agrisado y con un pico más amarillento. Es un pájaro de unos 13 centímetros. El gorrión es un ave nativa de Europa, Asia y el norte de África, que se la ha introducido en otras partes del mundo, como en Sudáfrica, Norte y Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda, Medio Oriente, India y Asia Central. Se dice que los gorriones se han adaptado a vivir con el ser humano hace más de 10.000 años, encontrando lugar de nidificación entre las estructuras creadas por el hombre y alimentándose de lo que éste desecha. Estas oportunidades para la especie ha hecho que se multipliquen en grandes números. Los machos y las hembras son distintos. Los machos poseen un plumaje con colores negro y marrón rojizo, mientras que las hembras son pardo grisáceo. Durante el cortejo vocalizan una especie de chirp que veremos a continuación. En el caso de los machos, su plumaje se vuelve menos intenso durante el otoño e invierno. Paloma doméstica. La paloma doméstica es una especie de paloma que tiene su origen en el Viejo Mundo. Es una especie que fue domesticada a partir de la paloma bravía, su ancestro salvaje. Estas palomas fueron seleccionadas por el hombre desde la antigüedad. Así fue como desarrollaron una amplia variedad de tonos y patrones de coloración en su plumaje. Estas aves se utilizaban como alimento, también como transporte de mensajes a larga distancia, ya que éstas poseen un avanzado sentido de la orientación. Incluso han sido usadas para carreras. Se cree que la domesticación de la paloma bravía por parte del ser humano data de hace unos 10.000 años, durante el período neolítico, en Oriente Medio. Ya que se han hallado tablillas cuneiformes mesopotámicas y jeroglíficos egipcios que hablan sobre la domesticación de las palomas. La razón de que se encuentren hoy en día palomas domésticas viviendo en libertad, sea por la liberación de estos ejemplares o porque hayan perdido el rumbo en su rol de mensajeras. La paloma doméstica anida en edificios. Se la puede encontrar en ciudades o zonas rurales y viviendo asilvestrada. Su distribución es muy abarcativa, ya que ha sido introducida en varios continentes, estando presente en casi todo el mundo. Se introdujo en el continente americano en el siglo XVI. Con la domesticación, el hombre fue seleccionando sus características físicas. Es por eso que podemos observarla
en gran cantidad de colores de plumaje. Incluso han sido formadas varias razas. El plumaje más puro de la paloma bravía es gris oscuro, en la cabeza, cuello y pecho. Gris más claro en el dorso y el abdomen. Sobre las alas posee 2 barras negras y en el cuello una mancha verde y otra violeta brillantes. Muchas palomas domésticas comparten este mismo patrón de plumaje, aunque también suele haber patrones con gran variedad de colores y manchas. Se alimentan de semillas y frutos, aunque también del alimento que desecha el hombre. Es también conocida como paloma casera, paloma común o paloma de Castilla. Estornino pinto. Es un pájaro de unos 20 centímetros, originario de Europa y Asia. Este se ha introducido en otros continentes como en Norteamérica, el Caribe, sur de África, Australia, Nueva Zelanda y en Argentina, más precisamente en la capital federal, en donde se ha expandido por toda la región pampeana, llegando a Uruguay y el sur de Brasil. Cuando se encuentran fuera de su período reproductivo, los estorninos presentan un pico negro, plumaje negro con reflejos en amplia gama de colores y completamente cubierto de manchas blancas. Cuando se encuentran dentro de su período reproductivo, su pico es amarillo, con base gris azulada en los machos y amarillo claro en las hembras. Ambos poseen un plumaje negro con reflejos de amplia gama de colores y sin presentar manchas blancas. Puede confundírselo con los tordos, por eso hay que recordar que los estorninos poseen un pico largo y puntiagudo, unas patas color rosado parduzco y una cola corta. Durante el período reproductivo se alimentan de insectos y otros pequeños invertebrados. Fuera de este se alimentan de semillas, granos, brotes y frutos. Esta ave forma grandes bandadas, que suelen observarse en la copa de los árboles y que bajan al suelo para hurgar en busca de alimento. Esta especie se registró en Argentina por primera vez en 1987, traída probablemente por vendedores de animales exóticos en la zona de Capital Federal, que al no poder ubicar casales en el mercado, fueron liberados. Se han adaptado perfectamente en la llanura pampeana y hoy en día son muy abundantes, llegando a ser una especie invasora. Resulta un gran problema para las especies nativas, ya que compiten por el alimento. Además, los estorninos anidan en huecos, por lo que se los ha visto robando zonas de nidificación a especies nativas de pájaros carpinteros. Es también conocido como estornino común, estornino o estornino europeo. Es un ave nativa de Europa y Asia, que se introdujo recientemente en el continente sudamericano. Más precisamente en la llanura pampeana. Durante primavera y verano, tanto machos como hembras exhiben su plumaje nupcial, el cual es negro sin manchas, con brillo y reflejando varios colores. Su pico se pone amarillo y sus patas son rosadas.
Se la conoce por su pico largo y fino y por su cola corta. Los juveniles son de color pardo uniforme, como se observa en el ejemplar de estas imágenes. Estas aves anidan en huecos y en nidos abandonados con forma de hueco. Sus vocalizaciones consisten en una mezcla de chirridos e imitaciones de otras especies de aves y otros sonidos. Estornino crestado. Es un pájaro de unos 26 centímetros nativo del lejano oriente que se introdujo en el centro de Argentina. Presenta coloración negra con una cresta en la frente. El ojo y las patas son anaranjadas. Pato criollo. Se trata de la forma doméstica del pato real, una especie de pato silvestre nativa de regiones tropicales del continente americano y llegando a encontrarse en el norte argentino. La subespecie doméstica conocida como pato criollo fue formada por comunidades precolombinas y se caracteriza por tener más partes blancas y una carúncula roja en la cara. Actualmente estas últimas se pueden hallar asilvestradas en lagunas o estanques, en parques y jardines. Se alimentan de granos, semillas, hojas, raíces, plantas acuáticas y hierbas. Ganso doméstico. Se trata de la forma doméstica del ánsar común, un ave nativa de Eurasia y norte de África, común de hallar asilvestrado en lagunas o estanques en parques y jardines. Liebre común. Mide entre 50 y 60 centímetros de la cabeza a la cloaca y pesa de 3 a 5 kilogramos. Este animal es parecido a un conejo, pero con las patas y las orejas más largas y además de mayor tamaño corporal. Es originaria de Europa y Asia y se la ha introducido en otros continentes como Norteamérica, Sudamérica y Oceanía. En Sudamérica se distribuye por Chile, sur de Bolivia, sur de Brasil, Uruguay y en casi toda la Argentina, excepto algunas provincias del norte. Es un animal herbívoro. Se la considera muy dañina para la agricultura agropecuaria. Es por eso que se encuentra controlada. Su cacería es legal en temporada de caza. Es también conocida como liebre europea. Ciervo axis. También conocido como chital o ciervo moteado. Es un ciervo nativo de la India, el cual fue introducido en Argentina en 1906 en cotos de caza en la provincia de La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. Con el tiempo se formaron poblaciones en estado silvestre. Hoy en día se los puede hallar comúnmente en la provincia de Entre Ríos. La razón por la que se la introdujo fue para la caza deportiva, aunque cabe destacar que en casos donde la introducción es exitosa, esta puede presentar un riesgo para las especies autóctonas. Jabalí. También conocido como chancho cimarrón, chancho salvaje u hocicudo, introducido en Argentina entre 1904 y 1906 para la caza deportiva, de Eurasia y norte de África, donde es nativo. Su dieta es omnívora. Se trata de una especie domesticada a partir del búfalo asiático.
la cual fue introducida a comienzos del siglo XX en Argentina, en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, destinada para la producción de alimentos o también para la caza. Este bóvido presenta una dieta herbívora, posee una gran capacidad de adaptación a diferentes climas y regiones. Esta especie prefiere zonas pantanosas de gran profundidad, en climas cálidos y húmedos. Por lo general se alimentan de la vegetación acuática. Este animal llega a medir 1,80 m a la altura de la cruz y a pesar 1,2 toneladas. Presentan un pelo corto y rígido, de color negro. Sus cuernos son de forma aplanada y se curvan hacia atrás. En cuanto a su peligrosidad, existen variados comentarios. Sin embargo, en 2022, un cazador experto mexicano de 64 años perdió la vida debido a una brutal embestida. En esta oportunidad fuimos con un grupo de aficionados a la naturaleza, en donde mantuvimos distancia y no tuvimos problemas. Gecko casero tropical. Se trata de una especie de reptil originario del continente africano que posiblemente haya llegado a Sudamérica accidentalmente por medio de embarcaciones. Este se puede hallar en el noreste argentino. Son reptiles nocturnos con ojos muy grandes para ver a oscuras. Se lo puede ver sobre muros o dentro de edificaciones. Su dieta es insectívora.